Hola, una vez visto el tema de probabilidad, vamos a ver su continuación, que es el concepto de variable aleatoria. ¿Cómo definimos una variable aleatoria? Bueno, como siempre, vamos a partir de un experimento aleatorio que me genera un espacio muestral. Vamos a suponer que el espacio muestral está formado por n sucesos elementales, como tengo aquí, S1, S2, etc. Y una variable aleatoria va a ser una aplicación o una función que vamos a llamar x, la vamos a denominar, a representar por la letra x, que va del espacio muestral en el conjunto de los números reales. En definitiva, una variable aleatoria lo que va a hacer es transformarme sucesos elementales en números reales. ¿Con qué objetivo? Bueno, la finalidad de la variable aleatoria es matematizar lo que es un espacio muestral. Sabéis que hay muchos experimentos aleatorios donde los sucesos elementales son cualidades. Por ejemplo, lanzar una moneda, salir cara, salir cruz, pues eso no numéricamente no tiene una representación. Entonces lo que hace precisamente, lo que va a hacer la variable aleatoria es eso. Va a darle un valor numérico a los sucesos que vienen dados mediante cualidades. Eso me va a permitir luego trabajar con estos sucesos de una forma mucho más matemática, ¿no? Vaya, en esencia se trata de eso. Entonces vamos a ver cómo lo hace. La forma de hacerlo es muy sencilla. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es coger un suceso elemental SUI cualquiera y ese suceso le aplicamos la variable aleatoria obteniendo un número real XUI. Esta variable es única, evidentemente la variable va a depender del experimento aleatorio, pero no es única. Dentro de un experimento aleatorio podemos definir múltiples variables aleatorias. ¿Cuál va a ser la que vamos a definir? En principio va a ser la que nos interese, llegado el momento, ¿no? Bien, un concepto muy importante de la variable aleatoria es el recorrido de la variable aleatoria. El recorrido de la variable aleatoria, como su nombre indica, es el conjunto de valores que alcanza la función, es decir, son los números x u y, ¿no? Aquí tengo el recorrido de la variable, son los valores x u y, que son imágenes de los sucesos elementales s u y. Bien, vamos a ver un ejemplo. Esto, con un ejemplo enseguida se entiende. Vamos a partir del siguiente experimento aleatorio, lanzar dos monedas. Este lanzamiento de dos monedas ya lo hemos visto en el tema de probabilidad, como cuál es su espacio muestral. Son 4 sucesos elementales, que son cara, cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Como podéis comprobar, son elementos cualitativos, son cualidades, ¿no? Aquí no hay números. Bueno, pues entonces voy a definir la siguiente variable aleatoria. La voy a definir sobre este espacio muestral y la variable aleatoria va a venir definida por el número de caras del suceso. X es número de caras. A partir de aquí, ¿cuál es el recorrido entonces de esta variable aleatoria? Bueno, pues cuando tengo el suceso cara a cara, la variable aleatoria lo va a llevar en el número 2, en el elemento 2. Es decir, la imagen de cara a cara será 2, la imagen de cara a cruz será 1, porque hay una sola cara, la de cruz cara será 1 y la imagen del cruz cruz será 0. Entonces el recorrido va a ser 0, 1 y 2. Ese será el recorrido de esta variable. Bien, si lo podemos representar mediante diagramas, un diagrama sería lo siguiente. Aquí el conjunto amarillo sería el espacio muestral formado por los 4 sucesos elementales, cara, cruz, 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 y el conjunto de los números reales. La variable lo que hace es llevar el suceso elemental cara en el número 2. Cara cruz en el 1, cruz cara en el 1 y cruz cruz en el 0. Entonces, repito, la variable no tiene por qué ser única, podría definir otra variable aquí, en vez del número de caras, podría definir número de cruces. Entonces, si fuese el número de cruces, el suceso elemental cara a cara iría en el número 0, ¿no? Bueno, bien, vamos con otro ejemplo y vamos a suponer que lanzamos ahora dos dados. El experimento aleatorio, lanzar dos dados y vamos a definir la variable aleatoria diferencia entre los dos dados que obtengo. La diferencia. Bien, sin necesidad de escribir todo el espacio muestral, vamos a ver cuál es el recorrido de esta variable. Vamos a pensarlo.
¿Cuál es el espacio muestral al lanzar dos dados? Recordar que estaba formado por 36 elementos. 36, ¿eh? El 1-1, el 1-2, el 2-1, el 1-3, el 3-1, así hasta el 6-6. Eran 36. Y dice que el recorrido es la diferencia. La diferencia quiere decir que si me sale el dado 1-1, el espacio elemental 1-1, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 1? La diferencia es 0. Entonces, el 1-1 iría al número 0 mediante la variable aleatoria. La imagen del 2-2 sería el 0 también, la del 3-3 sería el 0 y así hasta el 6-6 que sería el 0. Pero por ejemplo, la imagen del 1-2, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es 1. La diferencia positiva, sin tener en cuenta el orden, ¿eh? Se entiende aquí. Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido de la variable va a ser desde 0 hasta 5. 5, ¿por qué? Porque 5 es la diferencia mayor entre el 1 y el 6, que sería el suceso, cuya diferencia es mayor. Los demás desde el 0 hasta el 5. Y puedo definir dentro del mismo experimento aleatorio otra variable que le voy a llamar y para diferenciarla de esta, de x, que sería la suma. Bueno, aquí hay un ejemplo de la diferencia y vamos a definirla y como la suma de resultados. Entonces, ¿cuál es el recorrido de y? A ver, pensadlo y tratar de decirlo vosotros. Pero, a ver, para el 1-1, que es el suceso elemental inicial, ¿cuál es toda la suma? La suma es 2. Entonces, el valor más pequeño del recorrido de y va a ser 2 y el valor más grande va a ser cuando el suceso es el 6-6, que sería la suma 12. Bueno, pues el recorrido va a ser todos los valores enteros desde 2 hasta 12. Ese sería el recorrido de y. Bueno, entonces aquí tenemos un típico ejemplo donde un experimento aleatorio, yo estoy definiendo dos variables aleatorias distintas, cuyos recorridos evidentemente son distintos también. Muy bien, bueno, pues eso es lo que hace la variable aleatoria. Vamos a ver a continuación qué tipos de variables aleatorias hay. Y para ello vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una diana. Aquí tenemos una diana y esta diana está formada por una serie de círculos concéntricos puntuados de forma que si yo al lanzar un dardo el impacto, por ejemplo, en la corona exterior, pues tendría un punto. Si impacto en el punto rojo tendría 10. Tendría 10 puntos. Voy a suponer que el punto rojo serían 10 puntos, lo máximo. Y si impacto fuera de la diana serían 0. Bueno, y defino el experimento aleatorio lanzar un dardo al azar. Lanzar un dardo sería el experimento aleatorio. Y voy a definir la variable aleatoria puntuación del impacto. Puntuación obtenida en el impacto. Es decir, que si yo el dardo pues me cae en el punto rojo, la variable aleatoria a ese suceso de impactar en el punto rojo le aplico o le asigno, digamos, mediante la variable aleatoria el valor 10. Si el dardo impacta fuera de la diana, le asignaría el valor 0. Y si impacto en una corona circular de las blancas o negras, de las que son internas a la diana, pues la puntuación que le corresponda. Según esta definición de variable aleatoria, ¿cuál sería el recorrido? Bueno, pues el recorrido sería, la mínima puntuación sería 0, y la máxima sería 10, y pasando por todos los enteros de 0 a 10. Entonces, el recorrido es obvio que sería ese. Muy bien, pues a partir de aquí, ahora voy a definir una segunda variable aleatoria, también con el mismo experimento, con el lanzamiento de un dardo, y la variable que voy a definir ahora es la distancia del punto de impacto al centro. Es decir, que si yo impacto en el rojo, el valor sería 0. Ahora, porque la distancia del punto de impacto al centro es 0. Si impacto en el borde de la diana, sería el valor de la variable sería el radio de la diana, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el recorrido ahora de la variable? Pues el recorrido de la variable es cualquier valor desde 0 hasta más infinito, que sería cuando yo impacto a la diana fuera, el exterior, sin limitación. Si yo limito los impactos a la diana, sería entre 0 y el radio de la diana. Entonces este sería el recorrido de la variable. Entonces fijaros en la diferencia importante que hay entre uno y otro, la forma de un recorrido y la forma del otro. En la del primero es un número finito de elementos. En el intervalo 0 infinito hay infinitos elementos. Y además aquí son valores aislados, es decir, valores aislados quiere decir que puedo decir cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es decir, los puedo numerar, mientras que aquí no,
porque ¿cuál es en un intervalo de R, cuál es el número siguiente al 0? Sé que es 0, algo, pero no sé qué valor es, 0,000, pero no sé cuál es el siguiente. Entonces, este es un conjunto finito y este es un conjunto infinito no numerable. Bueno, pues entonces se dice que la variable puntuación obtenida, que es es una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿qué se entiende por una variable aleatoria discreta? Es aquella cuyo recorrido viene dado por un conjunto finito, o si es infinito, que sea numerable, es decir, con valores aislados. Quiere decir que puedo indicar cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, ¿no? Eso se llama conjunto numerable. Por el contrario, bueno, aquí está la definición. El recorrido es finito o infinito numerable. Toma valores aislados. Por el contrario, la variable i es un intervalo de R y por tanto es un continuo, se llama variable, se va a decir que es una variable aleatoria continua, cuyo recorrido es infinito no numerable. Toma valores continuos. Bueno, pues esta es la gran diferencia que hay entre una y otra. Nosotros a partir de este momento y en esta lección vamos a trabajar con variables aleatorias discretas. La variable aleatoria continua será la lección siguiente. Entonces, de momento trabajamos, repito, con variables aleatorias discretas. Vamos al siguiente. Vamos a ver entonces un ejemplo de todo esto. Vamos con el experimento aleatorio lanzar una moneda tantas veces como sea necesario hasta que salga cruz. Bien, ¿cuál sería el espacio muestral? Pues el espacio muestral, aquí lo tengo, sería la primera, lanzo la moneda y me sale cruz, se acabó el experimento porque me dice lanzarlas tantas como sea necesario hasta que salga cruz. Se entiende que cuando sale cruz el experimento acaba. Entonces yo lanzo la moneda, me salió cruz, se acabó. Otro suceso elemental, yo lanzo la moneda, me sale cara, el experimento todavía no se acabó porque me ha salido cara, tengo que volver a lanzar otra moneda hasta que me salga cruz, si me sale cruz, acabó, y así sucesivamente, las dos primeras salen caras y la tercera sale cruz, acaba el tercer lanzamiento. Bueno, pues fijaros que este experimento es un experimento cuyo espacio muestral tiene infinitos sucesos elementales. Si yo defino la variable aleatoria número de caras, el recorrido va a ser 0 para este suceso, para el suceso cruz va a ser 0, para el suceso cara cruz va a ser 1, para el cara cruz va a ser 2, entonces el recorrido está claro que va a ser de 0 hasta infinito, pero de 0 a infinito con valores aislados. Es decir, valores, un conjunto, esto es un conjunto infinito numerable, por tanto va a ser también una variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta, porque pese a ser infinito, es numerable. Bien, creo que con este ejemplo ha quedado claro la idea de lo que se entiende por un conjunto un conjunto infinito y numerable. Bueno, y entonces, ¿para qué me sirve el utilizar la variable aleatoria en vez de utilizar el espacio muestral? Bueno, pues por ejemplo, para la notación matemática es mucho más cómoda por lo siguiente. Vamos a tratar de hacer este ejercicio, que sería expresar los sucesos, que el número de caras es al menos 2, el número de caras es a lo sumo 5, el suceso C, el número de caras es 4, el suceso D, el número de caras está comprendido entre 1 y 5. Claro, si yo tengo que escribir estos sucesos de esta forma textual, la notación es muy engorrosa porque tengo que utilizar mucho texto. Entonces la variable aleatoria me permite simplificar esto de una manera mucho más matemática. Por ejemplo, decir que el número de caras es al menos 2, estoy diciendo que x es mayor o igual que 2. Recordar que x es el número de caras. Si yo digo que x es mayor o igual que 2, estoy diciendo que x puede ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, es decir, como mínimo 2, a partir de ahí las que sean, x mayor o igual que 2. Que el número de caras, suceso B, el número de caras es a lo sumo 5. A lo sumo 5 quiere decir que de 5 no puede pasar, y puede ser cualquier valor hasta 5. Es decir, sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el 5 también, el 5 puede tomarlo. Entonces sería x menor o igual que 5. ¿Veis la forma de expresar entonces los sucesos utilizando la variable aleatoria? El suceso C, que el número de caras es 4, sería que x igual a 4.
Aquí me dice el número de caras es 4. El número de caras está comprendido entre 1 y 5. Pues entre 1 y 5. Como no me dice que los extremos entren, tiene que ser con las desigualdades estrictas. Y el número de caras está comprendido entre 1 y 5, ambos inclusive. Ambos inclusive entrarían los extremos. O aquí incluso podéis poner, si queréis, es lo mismo este suceso que poner x mayor estrictamente que 0 y menor estrictamente que 6. También sería el mismo suceso. Bien. Otro ejemplo de variable aleatoria, por ejemplo, que sea continua, pues en un espacio de personas elegimos una persona al azar y medimos su peso. Pues el peso sería el experimento aleatorio, medir el peso, y el x igual al peso obtenido sería una variable aleatoria, pero sería una variable aleatoria continua, cuyo recorrido sería, bueno, yo aquí he puesto desde 0 a 170. Entiendo que sería desde el valor mínimo de la persona que menos pesa hasta el valor máximo de la persona que más pesa, y entre esos dos valores cualquier valor posible. Entonces ahí ya sería una variable aleatoria continua, ¿de acuerdo? Porque tengo infinitos valores no numerables. Bien, pasamos entonces ahora a explicar un concepto muy importante dentro de las variables aleatorias, que es el concepto de la función de masa de probabilidad. Aquí en la esquina siempre estoy indicando que vamos a trabajar sobre variables aleatorias discretas. Bueno, pues como siempre partimos de un experimento aleatorio que genera un espacio muestral, y a partir de este espacio muestral voy a definir una variable aleatoria x, la que sea, y tengo que tener presente cuál es el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Eso lo sabemos ya cómo se hace y cómo se obtiene. Y una vez que tenemos la variable aleatoria, lo que voy a definir es lo que se llama función de masa de probabilidad. La función de masa de probabilidad es una función que va del conjunto recorrido de la variable aleatoria, de los números reales, en R. Es decir, a los x sub i le aplicamos la función de probabilidad, que viene siendo, ¿qué viene siendo la función de probabilidad? Es la probabilidad de los sucesos elementales cuya imagen mediante la variable es x sub i. A la hora de escribir esto se puede simplificar así: la probabilidad de que x tome el valor, de que la variable aleatoria tome el valor x sub i. Esto lo veremos ahora con un ejemplo muy sencillo. Y para ello vamos a poner, a partir del experimento aleatorio, como antes, lanzar dos monedas. Lanzamos dos. Bueno, antes deciros que la función de probabilidad tiene dos propiedades fundamentales, que es la siguiente: que la función de probabilidad, al ser una probabilidad, al venir definida como la probabilidad de un suceso, tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1. Y la segunda propiedad es que la suma de todas las imágenes de los elementos del recorrido de la variable es 1. Son las dos propiedades fundamentales de la función de probabilidad. Vamos entonces con el ejemplo que os comentaba: experimento aleatorio, lanzar dos monedas, y vamos a definir la variable diferencia de ellas, que ya la vimos anteriormente. Aquí tengo el espacio muestral, lanzar dos monedas, sí, perdón, aquí x igual al número de caras. Bien, no estaba pensando en los dados, no, lanzar dos monedas y x es el número de caras. Y lo que vamos a hacer ahora es el recorrido de x. El recorrido de x vimos que era 0, 1, 2. Y vamos a definir la función de probabilidad. Bueno, pues la función de probabilidad va a ser una función definida en el conjunto 0, 1, 2, y le aplicamos la probabilidad. Para el 0 sería la probabilidad de que x sea 0. ¿Cuándo x es 0? X es 0 cuando salen dos cruces, que sería el suceso elemental que por la variable va al 0. ¿Cuándo x es igual a 1? X es igual a 1 cuando me sale una cara, es decir, cuando me sale el suceso cara-cruz o el suceso cruz-cara. ¿Y cuándo x vale 2? X vale 2 cuando me salen las dos caras, el suceso cara-cara. Entonces ya tengo cubierto todo el espacio muestral con el 0, 1 y 2. Bueno, pues la función de probabilidad me hace lo siguiente.
coge el conjunto recorrido de x, 0, 1, 2 y le asigna esas probabilidades. Al 0, ¿cuál sería la imagen del 0? La imagen del 0 sería, cuando sale el cruz cruz, sería 1/2 por 1/2, un cuarto. La imagen del 0 sería un cuarto. La imagen de 1 sería cuando me sale cara cruz o cruz cara, es decir, 1/2 por 1/2 más 1/2 por 1/2, un cuarto más un cuarto, 2 cuartos 1/2, es decir, que el 1 me iría en 1/2. Y cuando me salen las dos caras, es decir, ¿cuál es la imagen del 2? La imagen del 2 es cuando me salen las dos caras, que sería 1/2 por 1/2, sería un cuarto también. Esta sería la función de probabilidad. A ver, volver atrás si veis que no lo tenéis claro y pensar lo que he hecho y volver a analizar la explicación, que es bastante sencilla. La función de masa de probabilidad se suele representar, no se suele representar así en diagramas, se suele representar en una tabla. Se indica el recorrido de la variable en la primera fila, aquí está 0, 1, 2, x sub y, y en la segunda fila se indican las probabilidades respectivas, ¿no? Es decir, f de 0 un cuarto, de 1 un medio y u2 un cuarto. Fijaros que la suma, la propiedad b, la suma tiene que darme siempre la unidad. Aquí tengo el 1, que es un comprobante de que esto es una función de masa de probabilidad. Se llama función de masa de probabilidad o función de probabilidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Lanzar dos dados. Y aquí definimos la variable diferencia de los resultados. Y ya la vimos que el recorrido de esta variable era del 0 al 5, ¿no? Recordar que el 1, 1, pues su imagen es 0, el 1 sería la imagen, de, por ejemplo, del 4, 5, del 5, 4, del 6, 5, del 5, 6, es decir, de varios sucesos. La del 2 sería la del 2, 4, 4, 2, 3, 1, 1, 3, etc. Bien, y la más grande, la diferencia más grande es entre el 1 y el 6, que es 5. Y estos serían los 6 valores del recorrido de la variable. Y vamos a definir la función de masa de probabilidad. A ver cómo la podemos definir. Recordar que la función de masa de probabilidad me lleva los valores del recorrido en la probabilidad de que la variable tome dichos valores. Entonces lo vamos ya a poner en la anotación de la tabla. Bueno, pues lo primero que hacemos es poner en la primera fila los valores del recorrido. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí a continuación vamos con la probabilidad de que la variable sea 0. ¿Qué quiere decir que la variable sea 0? Fijaros que yo estoy calculando probabilidades. Probabilidades siempre del experimento aleatorio. En el experimento aleatorio es lanzar dos dados. Entonces, ¿cómo traduzco yo que la variable sea 0? ¿En qué suceso? La variable es 0 para el suceso 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Serían 6 casos. De esos, ¿cuántos casos posibles tengo al lanzar dos dados? Eran 36. Entonces son 6 partido por 36. Esa sería la probabilidad del 0, la función de masa del 0. Para el 1, ¿qué casos tengo favorables? Pues tengo, a ver, los voy contando, el 1, 2, el 2, 1, el 2, 3, 3, 2, el 3, 4, 4, 3, el 4, 5 y 5, 4, y el 5, 6, 6, 5. Yo creo que tengo 10, si no me equivoqué. Efectivamente, tengo 10. Vamos ahora con el caso 2. En el caso 2 tengo el 1, 3 y el 3, 1. El 2, 4 y el 4, 2. El 3, 5 y el 5, 3. Y el 4, 6 y el 6, 4. Tengo 8. 8 partido por 36. Para el caso 3 tengo el 1, 4 y el 4, 1. El 2, 5, el 5, 2, el 3, 6 y el 6, 3. Tengo 6. Para el caso 4, el 1, 5 y el 5, 1. El 2, 6 y el 6, 2. Y creo que no tengo más. Tengo 4. Y para el caso 5, el 1, 6 y el 6, 1. Tengo 2.
para saber que está bien, la suma tiene que ser 1. Y aquí, como el denominador es común a todos, puedo sumar los numeradores. Sería 6 más 10, 16, más 8, 24, más 6, 30, más 4, 34, más 2, 36. 36 entre 36, 1. La suma es 1, con lo cual ahí tengo la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria diferencia de resultados para el experimento lanzar 2 dados. Bien, esto se puede simplificar, evidentemente queda mejor simplificado, así aquí tendría la misma tabla, pero simplificada. 6,36 avos es un sexto, aquí quedaría 5,18 avos, etcétera, ¿no? Bueno, una forma de representar la función de masa de probabilidad es el diagrama de barras, que sería esto. Se pone en el eje de las X, se ponen los valores del recorrido de la variable, y en el eje de las Y se ponen los valores de probabilidad, ¿no? Del 0 hasta el más grande, que en este caso es el 10 partido por 36, ¿no? Que es 5 partido por 18, aquí está el valor. Y se levantan unas barras de altura proporcional a la probabilidad de los valores del recorrido. Bueno, pues esta es la representación gráfica. Son valores aislados y por tanto son barras de altura proporcional a la probabilidad. Bien, vamos entonces ahora con otro ejemplo, que es lanzar 2 dados, pero vamos a cambiar de variable, y la variable ahora va a ser la suma de resultados. Le voy a llamar Y para diferenciarla del anterior que le había llamado X. Bueno, el recorrido entonces era del 2 al 12. Ya no nos paramos mucho, vamos a ver cómo sería la tabla de la función de probabilidad. La función de probabilidad aquí la tengo, la podéis intentar hacer vosotros, es decir, parar el vídeo y hacerla vosotros, pero voy a explicar, por ejemplo, el caso 6, por ejemplo. ¿Por qué en el caso 6 me da 5 partido por 36? Porque ¿en cuántos casos favorables la suma es 6? Pues a ver, la suma 6 es en el caso 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 y 3, 3. Serían 5 casos favorables. Y así todos los demás. Si sumáis esto, comprobaréis que los numeradores me dan todos 36. 36 partido por 36. Haciendo la representación gráfica de la función de probabilidad, me da una distribución perfectamente simétrica, como podéis ver, ¿eh? ¿Cuál es entonces el suceso que más probabilidad tiene? Pues es que la suma sea 7. Que la suma sea 7 es el que tiene mayor probabilidad, y los que tienen menor probabilidad que la suma sea 2 o que la suma sea 12. Esto es para la variable suma. Bueno, pues veis que no es nada complicado, y si veis que es necesario volver atrás, a mirar de nuevo la definición e intentar hacer vosotros los ejemplos. Vamos ahora a definir otra función dentro de la variable aleatoria discreta, que es la función de distribución. La función de distribución no es otra cosa que la función de masa de probabilidad acumulada. Es la probabilidad acumulada. Bien, ¿cómo se define? Bueno, para distinguirla de la función de probabilidad, que la llamábamos f minúscula, a esta vamos a denominar f mayúscula. Y es una función que va de r en r y que me lleva cualquier número real en la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese número real, es decir, en la probabilidad acumulada hasta ese valor, dentro de la función de probabilidad. Esto lo veréis con un ejemplo también, es muy sencillo. Y vamos a ver, para el ejemplo, el lanzar 2 dados y la diferencia también, la variable diferencia. Lanzar 2 dados, variable diferencia, que ya tenía la función tenía el recorrido, esto ya lo vimos antes. La función de masa de probabilidad, bien, que la teníamos aquí, también la habíamos visto. Y a partir de aquí, ¿cómo se construye la función de distribución? Es la probabilidad acumulada. Entonces, la función de distribución se define en todo R. ¿Dónde empieza a tomar masa de probabilidad esta variable? Empieza en 0. Es el primer valor donde empieza a tomar probabilidad. Entonces, hasta 0 no hay nada. Si hasta 0 no hay nada, eso quiere decir que la función, aquí está definida, lo voy explicando, es decir, la probabilidad no hay ninguna, es 0 hasta x menor que 0. Es decir, si x es menor que 0,
la función de distribución es 0. Ahora toma el valor 0, engancha el 0, mayor o igual que 0, hasta el 1, pero el 1 no entra, entonces hasta el 0 ¿qué probabilidad hay? Hay 6 partido por 36, la primera. Ahora entra en el 1 hasta el 2. ¿Qué probabilidad hay en el 1? 10/36, pero como estamos diciendo que es función de probabilidad acumulada, es 10/36 más lo que tenía anteriormente, es decir, va acumulando lo de atrás. Entonces por eso es 16 partido por 36. Bueno, y así lo sucesivamente. Ahora al entrar en el 2, le acumula lo anterior 8 partido por 36, y por eso la imagen entre 2 y 3, sin llegar al 3, es 24 partido por 36. Y va haciendo así sucesivamente hasta llegar al final, donde el final, cuando x es mayor o igual que 5, ¿qué probabilidad acumulada hay detrás de los valores que son superiores a 5? Es toda esta suma, es todo esto, y todo esto quedamos que vale 1 siempre, ¿no? Pues entonces siempre será, al final será 1. Normalmente, cuando se trata de una variable aleatoria discreta finita, siempre va a empezar en 0 y va a acabar en 1. Y por el medio va aumentando el valor de probabilidad porque vamos acumulando lo anterior. Entonces, si representamos gráficamente esta función, me sale una cosa así. Esto se llama una función escalonada. Fijaros, es escalonada, es decir, 0 hasta el 0, entre 0 y 1 vale 6 partido por 36, son constantes, son segmentos constantes, y a partir del 5 ya es 1. Es decir, la función de distribución, si me preguntan, ¿cuál es la función de distribución en 8? La función de distribución en 8 es 1. ¿Por qué? Porque el 8 está aquí a la derecha, ¿no? ¿Y qué tiene acumulado hasta el 8? Acumulado tiene todo, tiene 1. ¿Cuál es la función de distribución en 3,5? La función de distribución en 3,5 sería, pues, 3,5 está entre 3 y 4, aquí, sería 30 partido por 36. Es la probabilidad acumulada detrás. Es una función continua y continua en todos los puntos excepto en los valores del recorrido de la variable. ¿No veis que aquí la discontinuidad de salto es en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, que son precisamente los valores del recorrido? Entonces, es continua en todo R, salvo en los valores del recorrido donde presenta discontinuidades de salto. Bueno, pues esta es la función de distribución. Tenéis que conocer esas dos funciones, la función de probabilidad y la función de distribución. Vamos a ver ahora lo que se entiende por características de una variable aleatoria discreta. Y esto también es importante. Aquí no me voy a parar mucho, pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el espacio muestral, tenemos la variable aleatoria x y el recorrido. Bueno, pues entonces vamos a definir, esta es la función de masa de probabilidad, y aquí está definida cómo se definía la función de probabilidad, y vamos a ver lo que se entiende por esperanza. Esperanza matemática o esperanza de una variable aleatoria, x, se representa así, de esperanza y x. Es igual, viene dada por esta expresión, es la suma de los valores del recorrido de la variable, de los x o y, por la función de probabilidad en ellos. Es el producto de esas dos expresiones. Esto viene siendo la media, es una media aritmética. También representa geométricamente el centro de gravedad de la distribución de la masa de probabilidad. Y se llama esperanza porque es lo que se espera obtener de forma teórica, de promedio, en el experimento aleatorio. Esto lo veremos mejor con un ejemplo. Es una medida de centralización, pues centraliza los valores de la variable en función de las probabilidades. En principio quedaros con la fórmula, luego ya os explicaré con un ejemplo para qué se utiliza. La varianza es una medida de dispersión, viene siendo el cuadrado de las diferencias de los recorridos de la variable menos la esperanza por la función de masa de probabilidad, y la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de lo que me dé aquí.
Esto se llama desviación típica. Esos son las tres características de una variable aleatoria discreta. Tenéis que saberoslas, sobre todo la esperanza y la desviación típica, que es con lo que vamos a trabajar con más frecuencia. Bueno, para aclarar esto, vamos a hacer un ejemplo de en qué consiste la esperanza, y vamos a partir, la voy a poner aquí, la fórmula, y vamos a partir de un experimento aleatorio que es el siguiente. A ver, un jugador A juega contra otro jugador B, y el juego consiste en lanzar un dado. Si sale par, menos el 2 no, el jugador A cobra de B tantos euros como indica el número del dado. Es decir, que si sale el 6, el jugador A cobra 6 euros de B. B le da 6 euros a él. Si sale primo, el jugador A ahora es el que paga al B tantos euros como indica el número, más 50 céntimos de prima. Y si sale el 1 o el 2, no ocurre nada. Es decir, ni uno le paga, ni A le paga al B, ni el B le paga al A. ¿A cuál de los jugadores favorece más este juego? Es decir, a ver, ¿a A o a B? ¿Cuál sería el juego más beneficioso, para A o para B? Bueno, este tipo de ejercicios, este tipo de problemas, cuando hay juegos por el medio y hay dinero, sobre todo hay dinero, se suele definir la variable aleatoria siempre como el dinero ganado o perdido por uno de los jugadores. En este caso, por A. Podríamos definir la variable en B, pero es igual, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos entonces a definir esa variable aleatoria. Dinero ganado o perdido por el jugador A. ¿Cómo distingo si es dinero ganado o perdido? Pues muy sencillo, ganado positivo, perdido negativo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cuánto dinero puede perder A y cuánto dinero puede ganar A. A ver, ¿A cuándo pierde A? Si leemos bien el experimento, A pierde cuando el dado sale primo menos el 2, es decir, cuando el dado sale un 3 o un 5. Y cuando sale un 3 y un 5, ¿cuánto tiene que pagar A? Tiene que pagar tantos euros como indica el número, más 50 céntimos. Es decir, tiene que pagar 3,5 cuando sale el 3 y 5,5 cuando sale el 5. Entonces el dinero perdido por A es 3,5 y 5,5. Pues esos valores indicados negativos porque es dinero perdido. ¿Y cuánto gana A? ¿Cuánto puede ganar A? A gana cuando sale par el dado, menos el 2. El 2 dijimos que no. Entonces gana cuando sale 4 y cuando sale 6. Y ahí va a cobrar de B precisamente 4 y 6 euros. Entonces, ¿y qué pasa si sale el 2 o si sale el 1? Si sale el 2 y si sale el 1 no ocurre nada, pero ¿cuánto va a cobrar A? No va a cobrar nada y por tanto 0 también forma parte del recorrido de la variable. Entonces el recorrido de la variable es menos 5,5 menos 3,5, que es lo que va a perder A, 0, que sería cuando sale el 2 o sale el 1, que no pasa nada, y 4 o 6, lo que ganaría A si sale par, si sale el 4, si sale el 6. Esto sería el dinero ganado o perdido por el jugador A. Y lo que vamos a hacer ahora es la función de probabilidad. Pues la función de probabilidad es muy fácil, porque ahora nos preguntamos, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador A pierda 5,5? ¿Cuándo perdía 5,5? Perdía 5,5 cuando salía el 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga el 5? La probabilidad de que salga el 5 al lanzar un dado es un sexto. Recordar que las probabilidades se trabajan, se estudian sobre el experimento aleatorio. ¿Cuándo pierde 3,5 el jugador A? El jugador A pierde 3,5 euros cuando sale el 3. Probabilidad de que salga el 3, un sexto. Es decir, si el dado no está trucado, las probabilidades de cada valor eran un sexto. Bien, de que no gane nada, ni de que pague, ni que pierda, ni que gane. Sería cuando sale el 2 o cuando sale el 1. Sería un sexto para el 1 más un sexto para el 2. Serían 2 sextos, sería un tercio. Bueno, lo dejo así, no lo simplifico, lo dejo en 2 sextos. Que gane 4 euros cuando sale el 4, era un sexto. Y gana 6 euros cuando sale el 6, un sexto. Esto suma 1, esto tiene que sumar 1, si no, no sería la función de probabilidad. Entonces, fijaros que es importante que el 0 tiene que formar parte del recorrido, si yo no pongo aquí 2 sextos,
aquí no me sumarían 1, ¿de acuerdo? No sería una función de probabilidad. Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es calcular la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza ya lo dice la palabra, esperanza de X. Esperanza de X es la esperanza del dinero ganado o perdido, es decir, ¿qué espera el jugador A ganar o perder? Esperanza de A. ¿Cuál es la esperanza de A? Bueno, pues vamos a la fórmula y hacemos, era la suma de los productos de los X u Y por los F de X u Y, menos 5,5 por un sexto, menos 3,5 por un sexto, más 0 por 2 sextos, más 4 por un sexto, más 6 por un sexto. Si hacemos esta operación y calculamos estas sumas, me va a dar un sexto, me va a dar 0,16. La esperanza siempre viene dada en las unidades de la variable aleatoria. ¿Qué era la variable aleatoria? ¿Qué unidades viene medida la variable aleatoria? Dijimos que eran euros. Entonces, la esperanza son euros también. Entonces me sale una esperanza de 16 céntimos de euro positivo. Esa es la esperanza del jugador A. Por tanto, ¿a quién le compensa más? ¿O A o a B? Hombre, si A espera ganar 0,16 euros, quiere decir que B los espera perder. Por tanto, le conviene más el juego al jugador A. Si me diese 0, en vez de 0,16, si me diese 0 la esperanza, quiere decir que el juego está es decir, ni espera ganar ni espera perder. Eso se diría que el juego es equitativo. Sería equitativo para ambos, ¿no? Estaría igualado. Y si me diera negativo, pues es que A perdería y por tanto el juego beneficiaría a B. Bueno, pues este es un ejemplo práctico de lo que consiste la esperanza. La esperanza viene siendo la media. Aquí 0,16 está entre 0 y 4, mucho más cerca del 0 que del 4, pues ahí estaría la esperanza, ahí entre esos valores, ¿no? Bien, pasamos entonces ahora a, y esto sí es importante también, a un caso particular de variable aleatoria que es la distribución binomial. Esto es una variable aleatoria discreta, como la del tipo anterior, que verifica todo lo que acabo de decir, ¿no? Pero como aparece en muchísimos problemas, en multitud de problemas, se le hace un estudio pues, un poco aparte, ¿no? Y esta variable aleatoria que se fundamenta en el experimento de Bernoulli. Ese va a ser nuestro experimento de partida. Se llama experimento de Bernoulli, que se caracteriza por cuatro cosas. ¿Por qué se caracteriza? Pues la primera característica del experimento de Bernoulli es que vamos a realizar n pruebas iguales. Por ejemplo, a ver, ¿qué quiere decir esto de realizar n pruebas iguales? Por ejemplo, si yo lanzo 3 monedas al aire, estoy realizando 3 pruebas. Estoy lanzando una moneda, luego vuelvo a hacer otro lanzamiento, es otra prueba igual, es lanzar lo mismo, es lanzar una moneda y hago una tercera lanzamiento de moneda, sería n3. Eso es lo que quiere decir 3 pruebas iguales. O por ejemplo, que en una urna extraigo 3 bolas con reemplazamiento, yo extraigo una, eso es una prueba, extraigo la segunda, sería otra prueba, extraigo la tercera, sería otra prueba. Eso es lo que quiere decir que realizamos n pruebas iguales. Bien, la segunda característica es que de cada prueba que hagamos, en cada prueba que hagamos, solamente me interesan un suceso y su contrario, nada más. En cada prueba solo interesa la aparición de un suceso A, que lo vamos a llamar en general éxito, y el contrario de A, es decir, A barra, que es el llamado fracaso. Por ejemplo, al lanzar 3 monedas, en cada prueba, en cada lanzamiento, solo me interesa que salga cara, que sería A, o que salga cruz, que es el contrario. Bien, ¿cuál es el éxito, cara o cruz? Bueno, da igual, eso lo defino yo. Eso lo voy a definir yo en función de lo que yo quiera luego calcular. Puede ser uno o puede ser otro. En cualquier caso, si uno es el éxito, el otro es el fracaso. La tercera característica, y es muy importante, esta sí es muy importante también, es que la probabilidad del suceso A en cada prueba no varía, es siempre la misma. Por ejemplo, si yo lanzo 3 veces una moneda y el suceso A es salir cara, la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento es un medio. La probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento también es un medio, no varía. Y que salga cara en el tercero también es un medio, no varía. Eso quiere decir que se verifica la tercera característica. La probabilidad de A siempre es la misma. Bueno, pues esa probabilidad en una prueba del suceso A le vamos a llamar P. Y a la probabilidad del contrario va a ser 1 menos P. La vamos a representar por la letra Q.
Y la cuarta y última característica es que cada prueba es independiente de las demás o de la precedente, ¿no? O sea, si yo lanzo 3 monedas, el segundo lanzamiento no va a depender para nada de lo que me haya salido el primero, y el tercero no va a depender para nada de lo que me hayan salido los otros dos, ¿no? Bueno, pues eso sería... son las 4 características que determina un experimento de Bernoulli. Bueno, pues cuando tenemos ya localizado que el experimento que estamos realizando es de Bernoulli, tenemos que definir el número de veces que hacemos la prueba, n, tenemos que definir a, y definimos la variable aleatoria x. X va a ser el número, bueno, antes de definir x, ¿cuál es el espacio muestral? Bueno, pues el espacio muestral, si yo hago n pruebas y hago n pruebas, tengo que un suceso elemental sería que en la primera prueba me salga A, que en la segunda me salga A, que en la tercera me salga A, es decir, que me salgan A en todas, en las n pruebas. Pues este sería un suceso elemental. Otro sería que me salga el contrario de A al principio y el resto me salgan los n-1 restantes, todas A, y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería que salgan todos fracasos, los n fracasos. Bueno, pues a partir de este espacio muestral defino la variable aleatoria número de veces que aparece A, o número de éxitos. Esa sería la variable aleatoria que siempre voy a definir, número de veces que aparece A. ¿Y cuál es el recorrido? Pues fijaros que para este suceso, ¿cuántas veces aparece A? Ninguna. Entonces sería 0. Para este, por ejemplo, para este sería el número máximo, sería n. Para este sería n-1 y así hasta 0, sería de 0 hasta n, ¿no? Ese sería el recorrido. Entonces el recorrido de x va de 0 hasta n. Fijaros que no es nada complicado. Bien, se dice en estas circunstancias, se dice que x sigue una distribución, bueno, eso lo veremos al final, antes de definiros lo que es la distribución binomial. Función de probabilidad. Esto sí es importante que lo entendáis. A ver, la función de masa de probabilidad que viene dada por esta fórmula. No me voy a parar ahora de dónde sale y cómo se obtiene. Esta fórmula, esto se lee n sobre r. Yo no sé si habéis estudiado los números combinatorios, ahora no lo sé, pero en cualquier caso es un número, se llaman números combinatorios. N representa el valor del número de pruebas, R representa cualquier número entre 0 y n, cualquiera de estos del recorrido. Por eso se hace la f, en vez de x sub i, ahora en vez de decir f x sub i, los x sub i le voy a llamar a r, donde r va desde 0 hasta n. Bueno, ¿quién es este n sobre r? Este n sobre r es un número combinatorio que viene dada por esta expresión. Esta expresión es n factorial partido por n menos r factorial por r factorial. Recordar que r factorial, el factorial de un número es ese número multiplicado por todos los que le preceden, ¿no? Por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, etcétera, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese número? Pues aparte de por esta fórmula, también se puede obtener con la calculadora en la tecla NCR. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, si n vale 7 y r vale 3, pues tendría que marcar el 7, la tecla NCR, y el 3 y darle al igual, y obtendríamos el valor de n sobre r. Bueno, pues lo que os decía antes, se dice que la variable x sigue una distribución binomial de parámetros n y p, es decir, que para un experimento de Bernoulli tenemos que definir la variable y tenemos que conocer los dos parámetros con los que vamos a trabajar, los más importantes, que son n, que era el número de pruebas, y p, que era la probabilidad del suceso éxito. Bien, a partir de esto, como es una variable aleatoria discreta, tiene también sus propias características, es decir, su esperanza, su varianza y su desviación típica. Aquí resulta que si la variable es una binomial, la esperanza viene dada por n por p, el producto de n por p, eso es muy sencilla, la varianza por n por p por q y la desviación típica, que era la raíz de la varianza por la raíz de n por p por q. Esto hay que sabérselo y, insisto, esto es una lección que tenéis que estudiar, si lo tenéis que estudiar más de una vez, a por ello. Bueno, vamos entonces a ver algún ejemplo práctico de una distribución binomial. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Lanzamos 3 monedas, que fue lo que os decía antes. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan exactamente 2 caras? Y de que salga al menos una cara. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar si esto es un experimento de Bernoulli.
¿Cuántas pruebas hacemos? Hacemos 3 pruebas. Son los 3 lanzamientos. Entonces, n es igual a 3. En cada prueba, ¿qué es lo que me interesa? En cada prueba lo que me interesa es si sale cara o no sale cara, porque me están pidiendo de que salgan 2 caras, de que salga al menos una cara, entonces ahora estamos hablando de salir cara. Entonces el suceso éxito sería salir cara y el suceso contrario salir cruz. ¿Cuál es la probabilidad de salir cara a lanzar una moneda? La P, recordar que la P era la probabilidad del éxito en una prueba. Es un medio y además varía o no varía, es decir, en el segundo lanzamiento de la moneda, ¿la probabilidad cambia? No, sigue siendo un medio, por tanto, no varía, la probabilidad permanece constante. Y por último, los lanzamientos son independientes unos de otros. Vale, entonces este es un experimento de Bernoulli. Es un experimento de Bernoulli donde A, repito, es salir cara. Y entonces, ¿cuál es la variable que vamos a definir? ¿Quién es X? La variable es el número de veces que sale A, en nuestro caso, número de caras. Bien, número de caras. ¿Cuál es el recorrido de la variable? El recorrido de la variable va a ser de 0 a 3, porque recordar que estamos lanzando 3 monedas, no puedo pasarme de 3, de 0 a 3. Es decir, 0 sería cuando me salgan las 3 cruces, y a partir de ahí 1, 2 y hasta 3, que serían cuando me salen las 3 caras. Bien, una vez que ya tenemos X, acabamos de demostrar que esto es un experimento de Bernoulli, que X es una binomial de parámetros 3 y un medio. Esto es lo importante, parámetros 3 que es n, un medio, o si queréis 0,5, da igual, podéis trabajarlo perfectamente en decimal, es la binomial con la que vamos a trabajar. Muy bien, pues vamos ahora, una vez que ya tenemos determinado qué tipo de binomial es, vamos a contestar a la probabilidad de que salgan exactamente 2 caras. Para calcular la probabilidad de que salgan exactamente 2 caras es la probabilidad de que x sea igual a 2. Y la probabilidad de que x sea igual a 2 es f de 2, es la función de probabilidad en 2. Esta es la función de probabilidad para mi experimento, sería 3, porque n es 3, 3 sobre r por p, que es un medio, elevado a r, por un medio que es q, elevado a n menos r. Y entonces me están pidiendo la probabilidad de que x sea igual a 2, es sustituir r por 2. ¿Dónde está aquí r? Sustituir 2. Si hacemos la operación, bueno, si queréis f de 2, es lo mismo, probabilidad de x igual a 2 es lo mismo que f de 2. Por definición de función de probabilidad es lo mismo. Es 3 sobre 2 por un medio al cuadrado por un medio elevado a 3 menos 2. Bueno, haciendo operaciones, 3 sobre 2 es esta expresión, si no lo hacéis con la calculadora, y al final da 3 octavos, da 0. Esto es 0,375. Esa sería la probabilidad de que x sea igual a 2. Y dice, y de que salga al menos una cara. De que salga al menos una cara es que el número de caras por lo menos sea una. Bien, por lo menos una es x mayor o igual que 1. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué valores puede tomar x? Aquí puede tomar los valores 1, 2 y 3. Entonces sería la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, más la probabilidad de x igual a 3. Bien, esto, si utilizo la fórmula, me está obligando a utilizar 3 expresiones como esta, una para r igual a 1, otra para r igual a 2, otra para r igual a 3, y sumarlas, ¿no? Lo cual se me hace un poco largo, por eso es mejor aquí trabajar con el suceso contrario. ¿Cuál es el suceso contrario de que x sea mayor o igual que 1? Lo contrario de mayor o igual que 1 es menor que 1, menor estricto que 1. Y si x es menor que 1, ¿qué valor toma x? Si x es menor que 1, x toma el valor 0. Bueno, esto sería la forma directa, lo que acabo de decir, que es lo más largo, sería la forma más larga, que me va a dar esto. Si lo hacéis aplicáis la fórmula, os va a dar esto. Y la otra forma de hacerlo es por el suceso contrario, que sería 1 menos la probabilidad de x igual a 0, que es hacer un solo valor y hacer la resta. Y tiene que dar lo mismo. Pero luego tenemos otra alternativa. A ver, ¿cuál es la otra alternativa? La distribución binomial viene en tablas, es decir, esta función, que es un poco, entre comillas, engorrosa, porque hay que hacer bastante cálculo, viene tabulada, viene dada en tablas, con lo cual me va a facilitar el cálculo sin necesidad de recurrir a estas expresiones.
Y esas tablas son las siguientes. A ver, vamos a conocerlas. Aquí la tengo. Entonces lo que tenéis que fijaros es la primera columna. La primera columna es n, es el número de pruebas. En el ejemplo que acabamos de ver de los 3 lanzamientos es en la columna del 3. Entonces tendría que ir aquí cuando n vale 3. Sería en este bloque que ya está aquí. Están separados por bloques, ¿lo veis, no? Coger el bloque del 3. Coger el bloque del 3. Bien. K es lo que yo le llamo R, Lo que yo le llamo R es aquí lo que le está llamando K, es decir, cuando n vale 3 sería el recorrido de la variable. Fijaros, me queda 0, 1, 2 y 3. Si n es 4, ¿cuánto vale R? 0, 1, 2, 3, 4. Si n es 10, estas tablas están hasta n igual a 10. A partir de n igual a 10 ya no se puede utilizar la tabla, porque no están tabuladas, habría que utilizar la fórmula u otros procedimientos. Para 10, ¿cuál es el recorrido de la variable? 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? ¿Veis? Aquí están, ¿no? A la derecha el n siempre es el mismo y luego va recorriendo todos los valores de la variable. Y en la primera fila aparece el valor de p, los valores de p. Aquí aparece valores de p. En el caso que nos ocupaba era 0,5, la probabilidad era un medio, no 0,5, pues sería este. Muy bien, pues mira, bastante sencillo. Entonces fijaros en lo siguiente. Yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 2. X igual a 2. Bien, pues voy a la tabla. Y como voy aquí al bloque de n igual a 3, x igual a 2 sería este. Para probabilidad p, 0,5. Pues voy, cruzo, horizontal, vertical, y aquí está el valor que estoy buscando. 0,375. Ese es el valor que estoy buscando. Aquí está, 0,375. Fijaros que en la tabla me aparece sin necesidad de utilizar la fórmula de la función de masa de probabilidad. ¿Y si hago el x mayor o igual que 1? Pues tendría que coger los valores para el 1, para el 2 y para el 3. Bien, pues voy allá. Sigo en n igual a 3, para el 1, para el 2 y para el 3 y para p 0,5. Es decir, tengo que sumar 0,375 más 0,375 más 0,125. Pues la suma de esos tres valores me va a dar 0,875. Podéis comprobarlo. Así es como se trabaja con la tabla, Entonces, insisto, como sabemos n y p, cuando tenemos la distribución binomial, n viene en la primera columna, p viene dada en la primera fila. Y luego los valores correspondientes del que estamos calculando, cruzamos horizontal con vertical y vamos obteniendo los valores de probabilidad buscados, sin necesidad de utilizar esta fórmula. Si no, fijaros, bueno, P no recorre todo R, no recorre todo el intervalo de 0 a 1, entonces son valores más o menos concretos. Si hay, imaginaros, entre 0, si P vale 0,27, pues aquí ya no aparece. Si no aparece el valor de P en la tabla, no me queda más remedio que recurrir a la fórmula. Por eso que tenéis que saber hacerlo bien, tanto con la fórmula como con la tabla. Vale, pues vamos a ver dos ejercicios tipo de distribución binomial para acabar con este tema. Y luego ya os mandaré los boletines de problemas para ver para que los hagáis vosotros. Vamos con este primer ejercicio que dice así. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito hasta el punto de que el 45% de los lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? Como máximo 2, al menos una, y la probabilidad de que no la haya leído ninguna. Bien, pues fijaros que aquí lo que estamos haciendo es cogiendo a 4 personas y viendo si han leído la novela o no la han leído. Entonces ya por ahí ya van los tiros, ¿lo veis? N igual a 4... Vamos a ver si es un experimento de Bernoulli. 4 lectores, n igual a 4. Vamos a coger a una persona. Cada prueba es coger a la persona y ver si la ha leído o no la novela. ¿Qué me interesa de la persona? Pues eso, si la ha leído o no. Entonces el suceso éxito es la ha leído y el suceso contrario no la ha leído. ¿Leyó la novela o no leyó la novela? ¿Cuál es la probabilidad de que haya leído la novela un lector? Pues eso me lo dice al principio. Me dice que el 45% ya la han leído. Entonces la probabilidad de que haya leído la novela es 0,45. Eso es P. Es decir, la P,
ahora es 0,45 y además no varía, porque la que el segundo lo haya leído sigue siendo la misma probabilidad. Esto no es una extracción que no se reemplaza la bola, ¿no? Es decir, es siempre la misma probabilidad. Y la cuarta es que cada lector es independiente de los demás. Es decir, si el primer lector lo ha leído, el que el segundo lo haya leído no depende del primero. Bueno, pues es un experimento de Bernoulli. Entonces aquí se define ahora la variable. ¿Qué variable? La variable siempre es número de éxitos. Traducido a nuestro problema, número de lectores que han leído la novela. Eso sería X. ¿Cuál es el recorrido de X? Pues como son 4 amigos o 4 lectores, de 0 a 4, de 0 a 4. Bien. ¿Y qué me pide? Bueno, pues me pide, esto es una binomial, entonces es una binomial de parámetros 4 y 0,45. Ahí lo tengo. Eso es importante. Una vez que tengo esto, ya puedo trabajar con la tabla. En las tablas, otra cosa también que os tengo que comentar, es que las probabilidades van hasta 0,5. ¿Qué ocurre si la probabilidad es mayor que 0,5? Bueno, hay que hacer otra cosa que ya os la comentaré en el siguiente ejercicio tipo, ya se plantea que también es sencillo. Entonces me piden cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas. Aquí me dicen 2. Cuando me dicen 2, quiere decir exactamente 2. Es decir, que X sea exactamente 2. Me están pidiendo la probabilidad de que X sea 2. ¿Cuál es, repito, la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? X igual a 2. Bueno, pues esto lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer utilizando la fórmula de la función de probabilidad, con los números combinatorios, con P0,45, la calculadora, o puedo ir a la tabla. Voy a ir a la tabla. Entonces, recordar, N4, P0,45, y yo quiero calcular la probabilidad cuando X es 2. Vale, pues voy a la tabla. Entonces, primera cuestión, N4. Entonces tengo que trabajar en esta franja. Aquí en N4, ¿veis? Esta franja que estoy marcando con el cursor. Este rectángulo. Ahí es donde voy a trabajar. ¿Para qué valor de probabilidad? Para 0,45. ¿Lo tengo en los valores de P? Sí, fijaros, está aquí, en esta columna. Entonces ya lo primero que tengo que hacer es cruzar esta columna con la franja horizontal. Entonces ya me ciño a estos solamente. A estos. Voy a trabajar ahora en estos. ¿Y de estos cuáles me interesan? Vimos que quería calcular probabilidad de X igual a 2. Me interesa solo el 2. Entonces me interesa solamente para R igual a 2, para este valor. Sería entonces este. Ya me queda solo uno, que es el 0,368. Ese sería el resultado que estoy buscando. 0,368. No he tenido necesidad de utilizar la función de probabilidad, que si la utilizo me tiene que dar lo mismo o un valor. A ver, el valor, esta tabla no es muy precisa porque me da solamente 3 valores decimales. Es mucho más preciso con la fórmula, pero para lo que a nosotros nos interesa va más que sobrado. Bien. Volvemos al problema. Ya tenemos el primer apartado hecho. Vamos con el segundo. Me dice probabilidad de que hayan leído la novela como máximo 2. A ver, el como máximo 2, ¿cómo lo expreso en función de X? Como máximo 2 sería X menor o igual que 2. Es decir, como máximo 2 quiere decir que no puede ser más de 2. Entonces puede ser cualquier cosa, pero no más de 2. Como máximo 2 aquí tengo, menor o igual que 2. Si X es menor o igual que 2, ¿qué valores va a tomar X? Recordar que el recorrido de X era 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 era. Entonces, para X menor o igual que 2, tengo el caso 0, 1 y 2. Entonces sería la probabilidad de X igual a 0, más la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2. Bien, pues voy a la tabla. Estábamos en el bloque del 4, en la columna de 0,45. Para X igual a 0 es 0,092, para X igual a 1 es 0,299 y para X igual a 2 era 0,368. Bien, pues tengo que sumar estos 3 valores. Este para 0, el de 1 y el de 2. Aquí los tengo. La suma es el resultado que estoy buscando.
Apartado 3. Probabilidad de que al menos uno lo haya leído. Al menos uno es uno como mínimo, es decir, uno o más. Es decir, al revés que menor igual que 2, ahora sería mayor o igual que 1. Sería probabilidad de x mayor o igual que 1. Esto sí ya, como os dije antes, lo voy a hacer por el contrario. Vamos a ver, podría hacerlo, si lo hago directamente sería el 2, el 3, perdón, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Tendría que coger esos valores y sumarlos. Aquí lo estoy haciendo por el contrario, que sería 1 menos la probabilidad del contrario. El contrario de x mayor o igual que 1 es x menor que 1, pero x menor que 1 es x igual a 0. Y x igual a 0, el valor para x igual a 0, vamos aquí, es en el 0, voy con la fila, columna 0,092. 0,092, 1 menos 0,092, que es 0,908. Y el 4, ejercicio 4, probabilidad de que no haya leído ninguna. La probabilidad de que haya leído ninguna es que x sea 0. Probabilidad de x igual a 0. Y la probabilidad de x igual a 0, bueno, ya la he calculado, ya era 0,092. Ya la tenía calculada de antes, ya sería así. Bien, aprovecho aquí también para calcular la esperanza. Me pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número esperado de lectores que han leído la novela? Aquí aparece número esperado, esperanza. Bueno, pues si calculamos la esperanza, como es una binomial, la esperanza en una binomial es n por p. N por p, que sería 4 por 0,45. Y 4 por 0,45 serían 1,8 lectores. Es decir, entre 1 y 2 lectores, más cerca de 2 lectores que de 1, ¿no? Bueno, y el otro tipo es el siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. La probabilidad de que un hombre acierte un blanco es 3/4. Si dispara 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 3 ocasiones? Bueno, aquí se están haciendo pruebas repetidas. Sí, estamos haciendo 10 disparos. Entonces n es igual a 10. Esa es la primera característica del experimento. En cada disparo, ¿qué me interesa? Me interesa que acierte o que falle. A, hacer blanco o no hacer blanco. ¿Cuál es la probabilidad de hacer blanco? Pues me lo dice el ejercicio. Me dice la probabilidad de que un hombre acierte un blanco es 3/4. Pues es 3/4, 0,75. Bien, pues cada disparo son independientes, entonces es un experimento de Bernoulli de parámetros. X sería el número de blancos, el número de aciertos, disparos acertados o el número de blancos, como queráis, y es una variable, es una distribución binomial de parámetros 10 y P 0,75, ¿vale? Bien, el primer problema que se me plantea aquí es que el valor de P no aparece en las tablas, porque si os fijáis, P va desde 0 en adelante hasta 0,5. 0,5 es el valor más alto. Bueno, pues cuando ocurre esto, lo que hacemos es pasar al suceso contrario, a la variable. En vez de la variable número de disparos acertados, definimos la variable número de disparos fallados. Y el número de disparos fallados es una binomial 10, 0,25. Y 0,25 sí aparece en la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar los disparos acertados en términos de disparos fallados. Me explico, vamos a ver. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 3 ocasiones? Acertar era x. Entonces, que x sea 3. Me están pidiendo la probabilidad de x igual a 3. Está claro. Número de disparos acertados, 3. Pero como yo voy a trabajar con la tabla de la variable fallados, ¿qué quiere decir que acierte 3 disparos? ¿Cuántos va a fallar? Si acierta 3 disparos, ¿cuántos falla? Como son 10 lanzamientos, si son 10 lanzamientos, falla 7. Entonces, la probabilidad de que acierte 3 es la misma probabilidad de que falle 7. Y la probabilidad de que falle 7, si sé que estoy en una 10,025. La 10,025, vamos a ver, n igual a 10, ahora es este bloque, el bloque de 10. P 0,25, aquí tengo la columna de 0,25. Y x era así, perdón, y el valor de la variable 7. 7, entonces es 0,003. Aquí está. ¿De acuerdo? Si no, insisto, tenéis que utilizar la fórmula de la función de probabilidad. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos en una ocasión? Probabilidad de x mayor o igual que 1. Aquí puedo utilizar el contrario, es 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Y si acierta ceros, si no acierta ninguno, es decir, acierta igual a 0, es que no acierte ninguno. ¿Cuántos falla? Si no acierta ninguno, está fallando los 10. Sería 1 menos la probabilidad de y igual a 10.
X igual a 0 es igual a 10. Y la probabilidad de y igual a 10, vamos aquí, sería el caso 10, 10 aquí y 0, 25. Bien, para esta tabla me da 0. 0,000 sería una probabilidad muy pequeña, que no es que sea 0 exactamente, pero hasta la aproximación de 3 cifras decimales es 0. Entonces, eso es lo que voy a considerar aquí, voy a considerar 0. Entonces, la probabilidad sería 1. Por la tabla, si lo hacéis por la fórmula os va a salir 0,00009 o algo así, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, haciéndolo por la tabla sería el resultado. Apartado C. ¿Cuántos aciertos es de esperar que consiga? Aquí ya aparece, no es una probabilidad, sino que me dice cuántos es de esperar, esperanza. La esperanza de la variable, y la esperanza es n por p, como era 10, 0,75 aciertos, es la esperanza de x. Si calculo la esperanza de y, serían fallos. Entonces, como me pide aciertos, aquí es directamente 10 por 0,75, 7,5 aciertos. Eso sería la esperanza. Bueno, y nada más, hasta la próxima lección y vamos a ver cómo salen los problemas de variable aleatoria. Venga chicos, ánimo.